Me tiraron esta brujería y me tiraron esta hechicería en mi casa y mi vida se estaba volviendo un caos. Iba por los coles y sentía que el diablo la muerte me estaba persiguiendo. Y ese día me levanto, busco el teléfono, me meto a los estados de WhatsApp y lo primero que me aparece ahí es el número del varón que él puso un capture que iban a hacer una vigilia en la iglesia. Cuando yo miro esto, yo de una vez llamo al varón, lo llamo y le digo, varón, soy yo, fulano de tal, ¿qué día es? Me dice, no, este sábado. Le digo, pues mire, yo voy ahí para esa vigilia. Cuando llego allá, la cosa está terrible, pasa el mensaje, el Espíritu Santo me agarró, no puedo contener las lágrimas, no la puedo contener y eso es llora. Una sierva, que ella es pastora, ella estaba ahí ese día y ella ve lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Cuando llamaron para ver si había alguien que quería convertirse a Dios, algo me decía pasa, pero también no te voy a negar que algo me decía no pasa. Y desde ese instante esta señora, esta profeta de Dios, ella se acercó a mí y me dijo, Jan, pasa porque el Señor te está llamando. Yo no sé por el proceso que tú estás pasando, pero Cristo te está llamando. Yo pasé, le entregué mi vida a Dios. Dios me dio a entender que para que las cadenas se rompieran literalmente, era que yo tenía que ayunar. Desde que yo tomé esa decisión de ayunar, me parece un último culto que yo fui, yo llego de mi casa prendido y me visitó ahí un pensamiento. Yo fui a donde yo guardo los motores, yo lo guardo en un almacencito cerca de mi casa. Sí. Yo entré para guardar el motor y salgo de la iglesia y entro y lo primero que veo es un veneno, un pote de veneno. Un pote de veneno y algo me dijo, bébetelo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candelo Oficial TV. Para nosotros es un honor, es un gusto que estés una vez más viendo nuestro contenido. Para esta ocasión estamos aquí en Yuna. Es una bendición poder estar aquí en esta ciudad, porque creo que Dios tiene diferentes personas en diferentes partes, en diferentes lugares que Dios usa, ¿verdad? Y que Dios levanta. Para esta ocasión tenemos a un hombre de Dios, el cual, ¿verdad?, hoy va a compartir su testimonio con nosotros. Y yo sé que será de mucha bendición. Para mí es un honor darle la bienvenida a este hombre de Dios. Hombre de Dios, te bendiga, ¿cómo estás? Amén, amén, Dios bendiga. Es como estamos por aquí, gracias al Señor. Mi nombre es Giancarlo Aquino Frías, soy de aquí de Yuna. Me congrego en la Iglesia de Dios, MI Pentecostal Las Garzas, mi pastor Ramón Antonio González. Para mí será un honor estar compartiendo con ustedes y estoy muy agradecido de Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Primeramente, una de las cosas que Dios hizo en mi vida fue que cuando yo no estaba en los caminos de Él, yo tuve un problema con un hombre. Y nos fuimos, como se dice aquí, a los puños. Sí. Y este hombre, cuando yo le di par de trompas, como se dice aquí, este hombre se metió en odio conmigo. Wow. Yo desde ese instante, mi vida fuera de Dios, yo estaba fuera de Dios y mi vida iba manejándose bien. No me había pasado nada hasta ese entonces. Cuando yo peleé con este hombre se metió en odio conmigo y este hombre me hacía brujería, porque este hombre todo lo que se ganaba era para ir a hacer hechicería. Varón, y desde ese entonces, desde ese momento, como a los 3 o 4 días, mi vida fue cambiando, mi vida fue cambiando literalmente. Se me metió un miedo, se me metió una depresión,
se me metió un problema en mi vida, que yo lo que quería, todo lo que pensaba era suicidarme, yo lo que pensaba era quitarme del camino. Tenía a mi esposa que me quería, tenía como pobre al fin un vehículo nuevo que Dios me regaló. Y el que me veía dije que yo estaba bien, pero por dentro me estaba muriendo. Dios mío. Por dentro el enemigo me estaba matando. Este hombre me mandó el mismo Satanás para que destruyera mi familia. Dios mío. Y yo no hallaba qué hacer en mi casa. Yo no hallaba, yo no podía dormir, yo no podía, tampoco podía hablar con mi esposa, no podía testificar porque el enemigo me tenía por dentro que yo no podía hablar con vergüenza, no podía hablar. Y yo nada más decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sería que me estoy poniendo loco? Wow, Padre, tú eres grande, Dios. Y yo en este momento no hallaba qué hacer, varón. Yo estaba, que mi vida estaba en peligro, porque no conocía de Dios, no estaba con Dios, y me tiraron esta brujería, y me tiraron esta hechicería en mi casa, y mi vida se estaba volviendo un caos. Yo duré mayormente 3 años en esa situación. Wow. Y no podía decírselo a mi esposa porque el enemigo me puso por dentro en mi mente que si yo le decía a mi esposa me podía decir, tú te estás volviendo loco. Wow. Y yo pensaba cosas que me estaba poniendo loco, que es lo que estaba pasando con mi vida, pero sí tenía una sola cosa en mi mente y en mi corazón, que yo le decía a Dios, aunque yo no esté contigo, yo no puedo hacer nada por mi fuerza, pero tú me puedes cambiar. Porque yo, aunque no estuviera con Dios, aunque no estuviera haciendo las obras de Dios, yo siempre creía y yo siempre creía en Dios y siempre tenía la fe porque Dios existía, aunque estaba fuera de los caminos de Dios. Sí. Y yo estaba impresionante. La gente que me veía de que yo estaba sorprendido, que yo estaba riéndome porque pero no, mi vida nada más sabía Dios y yo el proceso que yo estaba pasando. Yo estaba en depresión. Yo tenía miedo a salir de mi casa, yo tenía miedo a andar solo, yo tenía miedo, el enemigo me tenía la mente literalmente agarrada, me tenía atrapado. Pero un día, me recuerdo yo como ahora mismo, la gloria de Dios, salí un día de mi casa y yo cuando vine del trabajo, fui al trabajo, cuando estaba llegando a mi casa, que estaba por ahí, por un sitio que le llaman Las Coles, yo miré para atrás y veía sentía como que algo me estaba atrapando, como que algo me perseguía. Y era la muerte que estaba atrás de mí. A mí me tiraron la muerte, a mí me tiraron todas las cosas, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay cosa que pueda detener el propósito que Dios tiene en tu vida. Wow, sí. Y Dios, me acuerdo como ahora mismo, cuando yo miré para atrás, que me estaba persiguiendo algo, estaba el corazón, me estaba dando taquicardia, no salía del médico, no dormía, varón, Dios, escuchando cosas, soñándome cosas que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, el mismo diablo me agarraba en el sueño y me quería llevar. Y me acuerdo yo como ahora mismo que yo estaba fuera de los caminos de Dios. En ese entonces, yo cada vez que yo me soñaba con cosas así, que el diablo me quería llevar, yo siempre decía, Dios mío, tú tienes el control de mi vida. Y siempre cuando yo decía eso, la gloria de Dios, cuando yo decía eso, el diablo, el enemigo me soltaba y ahí yo despertaba. Y yo ese día, me acuerdo como ahora mismo, iba por Las Coles y sentía que el diablo la muerte me estaba persiguiendo. Yo no podía hacer nada con mi vida, nada podía hacer por mí mismo. Yo quería a veces decir, Dios mío, pero ¿será que me estoy poniendo loco? Dios mío, pero ¿será que nadie me quiere? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Tenía una depresión terrible. Wow. Pero cuando tú llegas a los caminos de Dios, todo se rompe. Sí. Cuando tú llegas a los caminos de Jehová, todo tiene que romperse. Y yo me acuerdo que yo llegué a una iglesia ahí en Las Coles, donde el pastor Julio, y no podía aguantar más, y me metí a la iglesia, a la casa pastoral, y le dije, Julio, ore por mí rápidamente, que yo siento que me estoy muriendo. Y ese hombre oró por mí, y ahí Dios se manifestó de gran manera, y él dijo que había algo que me estaba persiguiendo, y nada, no le entregué mi vida a Dios, seguí, me fui para mi casa, todo pasó bien, al otro día lo mismo. Más peor.
Ya el problema ya me estaba envolviendo la mente, ya el problema yo le estaba dando mente a las cosas, ya el problema me estaba arropando de verdad, que yo no quiero que nadie pase por esto. Wow. Pero también le doy gracias a Dios, porque Dios permite la cosa Sí. para que tú vengas a los caminos de Él. Sí. Y hoy no me arrepiento de servirle a Dios, porque Dios se metió en mi casa, se llevó la depresión, se llevó el problema, rompió la cadena. Ya mi esposa le sirve, mi hija le sirve a Dios. Y no nos arrepentimos de eso, de servirle a Cristo, porque Cristo es poderoso y es maravilloso. Dios mío. Y desde ese día, bendito sea el nombre de Jesús, mi vida cambió, literalmente. Tremendo. Mi gente, esto está poderoso. Comparte este video, dele me gusta, comente, suscríbase, porque esto está ardiendo en llama, mi gente. Varón de Dios, tú mientras vivías en esa vida cautiva, esa vida de mucha carga, porque tú vivías cargado. Y la Biblia dice, venía a mí lo que estaba cargado y cansado, yo lo haré descansar. Tú estabas cargado, había un peso en ti. Ahora, ¿cuándo entendiste que ya se estaba acercando el momento de recibir ya esa decisión, de tomar esa decisión de servirle a Dios por completo? Porque me contaste de que estaba viviendo esa vida, pero que ya Cristo transformó todo. Entonces, ¿cómo fue ese impacto en tu vida? ¿Cómo fue que tú llegaste? ¿Cómo fue que tú entraste ya? Okay. Bueno, yo, como te decía, ya mi vida estaba literalmente en el suelo. Ya yo lo que pensaba eran cosas, el enemigo quería destruir mi vida, mi hogar. Y yo me acuerdo como ahora mismo, ya Dios estaba tratando conmigo, porque ya yo estaba viendo que la sangre, que el poder de Dios era más poderoso que el enemigo. Sí. Y que yo sabía que yo tenía que escapar por mi vida, porque tenía un alma que salvar. Claro. Porque también yo pensaba, porque es como yo te digo, yo siempre le he tenido temor a Dios. Y Dios, yo también pensaba, me llegaban esos pensamientos y decía, Dios mío, pero si me pasa cualquier cosa fuera de tu camino, mi vida se va a quemar. Aquí yo no estoy pasando nada con lo que voy a pasar allí. Exacto. Entonces yo, ahí me acuerdo como ahora mismo, un varón, la suegra mía tiene un colmado que cerca de mi casa. Ella no tenía celular en ese tiempo. Y yo tengo un varón que ahora es mi presidente juvenil. Este hombre trabaja con un hombre en un almacén. Y ella es que lleva la mercancía. Ella escribe los efectos, lo que tú quieres. Bueno, y ese día, es como te digo, Dios nunca llega tarde. Exacto. Llega a tiempo. A tiempo. Y yo puedo decir y testificar, porque el testimonio mío es un testimonio impactante de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que vas a hacer. Yo ese día estaba incómodo, no estaba durmiendo, me sentí incómodo, me levanté por la mañana ese día. Eso fue me parece que fue como un lunes, un martes. Okay. No, un jueves. Me levanté temprano, no hallaba qué hacer, estaba desesperado. Acá rato iba al médico, y nada, no me hallaban nada, pero acá rato para el médico. Era la depresión que me estaba matando. Pero eso nada más sabía yo y Jesús, lo que yo estaba pasando. Bueno, de ese día, ese jueves, el varón fue a mi casa, porque nosotros vivíamos ahí mismo. Él fue a trabajar y él ese día la doña no tenía teléfono, o quizás no estaba ahí, no me acuerdo bien. Ella quizás no, para mí que ella no estaba ahí, era varón. Y este hombre fue y él me dijo, coge el número. Y yo cogí el número para que cuando ella venga, la doña, ella me pida lo que quiere para yo traérselo. Bueno, yo cogí el número, eso fue un jueves. Como a la otra semana, yo no hallo qué hacer, me levanto temprano, a la otra semana siguiente, no hallo qué hacer, mi vida estaba envuelta en un caos, mi vida estaba completamente derrumbada. Ya, si yo no llegué a hacer cualquier cosa fue porque Dios ya me estaba sosteniendo y porque Dios tenía algo grande conmigo y en mi casa. Y ese día me levanto, busco el teléfono, me meto a WhatsApp, me meto a los estados de WhatsApp, y lo primero que me aparece ahí es el número del varón, que
que él puso un capture que iban a hacer una vigilia en la iglesia. Eso era el sábado próximo, el sábado siguiente. Cuando yo miro esto, yo de una vez llamo al varón, lo llamo y le digo, varón, soy yo, fulano de tal. ¿Qué día es? Me dice, no, este sábado. Le digo, pues mire, yo voy ahí para esa vigilia, porque yo sabía que el único que me podía libertar se llamaba Jesús. Amén. Pero yo todavía no había puesto de mi parte, Sí. porque también yo entiendo que Jesús te sana, Jesús te liberta, Jesús es poderoso, pero tú tienes que poner de tu parte, claro, para que Él pueda manifestar su poder, porque Dios sí, no manifiesta su poder en cosas que están inmundas. Él puede hacerlo, pero tú tienes que meterte con Dios, que poner de tu parte para Él poder manifestar su poder. Y esto fue lo que hizo en mi vida. Cuando llegó en el medio de la semana, yo le dije a mi esposa, no, yo quiero que vayamos para esa vigilia. Ella me dijo que sí, todo bien. Cuando llegó el día, varón, en el trabajo, yo vine temprano a trabajar para irme a la vigilia, porque llegó el día el sábado. Cuando llegue el día, estamos bien, mi esposa va ahí, estamos bien. Cuando el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ese día nos levantó muchas cosas en el camino como para que nosotros no vayamos, porque parece que él se huelía a algo. Él se estaba hueliendo algo, porque desde que yo decidí ir a la vigilia, ya mi vida en ese entonces fue cambiando. Mi vida fue transformándose y todavía no he aceptado a Cristo. Wow. Cuando llegó la noche para irme, ya estoy en la casa. El enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, se levantó con mi esposa. Mi esposa de un momento a otro dijo que no volvía más, que no iba a ir para la vigilia. Yo no hallaba qué hacer. Cuando le digo, bueno, pues si tú quieres no vayas, pero yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Yo no fui a convertirme, no fui a arrepentirme, yo fui a visitar la iglesia ese día. Y algo me conmovió que yo tenía que ir. Yo me levanté, me bañé, me alisté, prendí mi vehículo y me fui para la vigilia, me fui solo. Cuando llego allá, la cosa está terrible. Cuando pasa el mensaje, el Espíritu Santo me agarró, no puedo contener las lágrimas. No la puedo contener y eso es llora. Una sierva que ella es pastora en las capital, ella estaba ahí ese día, ella se llama Yalisa. Esta sierva parece que Dios la tocó en ese momento, en ese instante Dios la toca. Y ella ve lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Sí. Cuando cuando llamaron para ver si había alguien que quería convertirse a Dios, algo me decía, pasa, pero también no te voy a negar que algo me decía, no pase. Dios mío. Pasa, no pasa. Y tenía esa lucha ahí y gritaba y lloraba y decía, Dios mío, pero Dios mío, ayúdame, Señor, porque yo no puedo hacer nada con mi propia fuerza. Tú eres el único que puede redimir mi vida. Tú eres el único que puede sanarme. Tú eres el único que... Dios mío, siento a Dios, Padre. Tú eres grande, Jesús. Padre, Dios de gloria. Y desde ese instante, esta señora, esta profeta de Dios, ella se acercó a mí y me dijo, Jan, pasa porque el Señor te está llamando. Yo no sé por el proceso que tú estás pasando, pero Cristo te está llamando. Sí. Pasa. Vístete como de la ropa, vístete del fortalecimiento como vino Zaqueo. Zaqueo fue un hombre que a pesar que lo tenía todo, tenía dinero, tenía fama, pero tenía algo que no lo llenaba. Dios y el mío. que lo llenaba era Jesús. Y este hombre, esa fue una historia que a mí me ha marcado para el resto de mi vida, que este hombre corría. Este hombre no entendió que quizás tenía un obstáculo que era pequeño de estatura, pero eso no lo detuvo, porque él quería ver al maestro. Sí. Él quería ver al maestro. Y ese día yo me vestí de la coraza de Dios y yo pasé. Yo me acuerdo como ahora mismo, yo pasé, le entregué mi vida a Dios. De ahí para adelante, no te voy a negar, se rompió la cadena, desde ese momento se rompió la cadena, pero no te voy a negar que todavía seguía con el problema. Sí. Pero también tenía pensamiento bueno, que sabía que Dios me iba a libertar, que Dios me iba a sanar. Y desde ese entonces ahí es que entra Dios a hacer su papel.
Porque Dios nunca llega tarde. Dios Llega a tiempo. A tiempo. Santo Dios. Dios llega a tiempo. Y desde ese entonces mi vida ha sido transformada. Cuando llego a mi casa, lo primero que hallo es un problema en mi casa. Mi esposa se levantó de mil maneras conmigo. Se levantó, el diablo atacó que se levantara, que porque yo me había arrepentido, que yo fue a visitar la iglesia, que porque yo me había arrepentido. Son cosas que yo las digo porque yo la he vivido en mi corazón y en mi vida. En ese momento mi esposa se hizo una cirugía y el enemigo le metió eso en la mente. Le dijo, mira ahora, ¿por qué tú te arrepentiste? Si yo ahora que voy a enseñar, mostrar mi cuerpo. Mira ahora, después que yo estoy bonita, yo quiero enseñar mi cuerpo. Quiero andar y que bonita. Y yo lo único, varón, lo único que yo me salía de la mente, de la boca, yo no hablaba mucho. Lo único que me salía de mi boca, no fui yo que lo hice, fue Jesús. No fui yo que lo hice, fue Jesús. Y ahí seguíamos, yo buscaba a Dios. Pasó un momento que Dios me dio a entender que para que las cadenas se rompieran literalmente, era que yo tenía que ayunar. Yo tenía el último culto, desde que yo tomé esa decisión de ayunar, me parece un último culto que yo fui. Yo llego de mi casa prendido y me visitó ahí un pensamiento. Yo fui a donde yo guardo los motores, yo lo guardo en un almacencito cerca de mi casa. Sí. Yo entré para guardar el motor y salgo de la iglesia y entro y lo primero que veo es un veneno. Un pote de veneno. Dios mío. Un pote de veneno. Y algo me dijo, bébetelo. Bébetelo, que a ti nadie te quiere. Espérate. Y yo desde ese momento le dije, mentira diablo. Mentira Satanás. Ya Dios me limpió. Ya Dios me restauró. Y tú, y me borró mi pecado. Y mis pecados son borrados. Y aunque tú quieras venir a decir que mi pecado, mentira diablo, ya Dios me limpió. Y yo desde ese entonces, desde ese momento, ya Dios se metió en mi casa. Yo dejé que Dios entrara a mi casa. Sí. Y hoy en día, bendito sea el nombre de Jesús, no me arrepiento de servirle a Dios. Porque Dios es bueno. Sí. Varón, y yo tengo miedo que Dios se me vaya de mi casa. Dios mío. Yo no quise nada más que Dios estuviera en mi casa. Yo le preparé una habitación. Y esa habitación, ahí mora el Espíritu Santo, mora Dios. Y yo no quiero que... Santo Dios, siento tu gloria, Padre, en este momento. Y yo no quiero fallarle a Dios, ni le voy a fallar en el nombre de Jesús, porque Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza, varón. Y desde ese momento, las cadenas se iban rompiendo. A medida del tiempo, yo fui buscando de Dios. Me puso Dios en mi corazón que yo tenía que ayunar los miércoles. O sea, yo en mi mente, en mi corazón, yo dije, Dios, yo te voy a dar los miércoles. Yo te voy a dar los miércoles. Como el miércoles es un día flojo en mi trabajo, yo dije, yo te voy a dar los miércoles, Señor, para que tú acabes de cumplir. Pero nada más estoy yo en los caminos de Dios. Mi esposa no está, ni mi hija. Nada más estoy yo solo. Dios está haciendo el trabajo conmigo, literalmente conmigo. Y yo le saqué los miércoles delante de Dios y delante de ustedes. Yo le saqué los miércoles, era porque el día era flojo. Yo dije, Dios te voy a entregar Dios los miércoles. Pero Dios, cuando tiene un propósito contigo, no es lo que tú digas, es lo que Él quiera. Dios mío. Cuando me metía los miércoles, no sentía esa unción. No la sentía. Y algo me dijo, tú tienes que coger los viernes para ayunar. Wow, tú eres grande, Dios. Tú tienes que coger los viernes para ayunar, porque en los viernes es que te voy a romper la cadena. En los viernes que se va a romper toda la maldición que te han echado. Los viernes es que se van a romper toda la maldición que han echado en tu casa, en tu familia. Santo Dios. Wow. Y desde ese día yo dije, le voy a dar los viernes a Dios. Los viernes yo voy a la iglesia, me meto en ayuno, me meto en oración. Y los viernes, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, es que se han rompido todas las cadenas en mi casa. Se rompieron todas las cadenas. Desde ese entonces, mientras me fui metiendo con Dios, Él fue sanándome, Él fue libertándome, fui estudiando la palabra, me topé con un verso bíblico que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo
que Él me fortalece. Gloria al nombre del Señor. Mi gente, esto está fuerte. Esto está poderoso, escuchar este testimonio de este hombre de Dios. Al igual que muchos que han vivido quizás situaciones iguales. Y hay personas que están entre la espada y la pared. No encuentran qué hacer. Tú estabas en ese estado, tú no encontrabas qué hacer porque tú sabías quién era la solución. Pero hay otras personas que en medio de esa situación, en medio de ese cerco, no saben a dónde concurrir, a dónde ir, a dónde dirigirse. Es como que no tienen la puerta de la solución al frente. Porque lo que pasa es que el pecado nubla la visión de las personas para que no vean la solución, para que no vean la puerta de salvación hacia ellos. Entonces, era casi lo mismo que tú estabas viviendo. Ahora, cuando tú llegas a Jesús, ahora viene el diablo atacando tu propia familia para detenerte en el propósito de Dios. Porque el enemigo no te pudo detener en el mundo, pero ahora eres cristiano y te quiere detener aquí. Entonces, esas son cosas que lo que hacen es que aumentan la fe de nosotros y nos ayudan a tener una trayectoria de fundamento, de madurez y desarrollo espiritual. Hombre de Dios, ya que tú estás dentro del Evangelio, que tú estás buscando del Señor, ¿cuál fue la experiencia que tú has vivido en este Evangelio? La experiencia que tú has tenido en el Señor. La experiencia que yo he tenido en este Evangelio es que habemos hay personas que, como tú dices, hay personas que el enemigo lo ataca. Quizá hay personas que tienen guerra más poderosa que la mía. Exacto. Y la experiencia que yo le digo a cada persona que escuche este video, que busquen de Jesús. Aleluya. Porque la experiencia más grande es cuando Jesús llega a tu casa. Oh, Jesus. Desde que Jesús llegó a mi casa, mi vida se transformó como nunca visto. Desde que yo metí a Jesús a mi casa, no le voy a negar que el enemigo quiso detener el propósito de Dios con mi esposa. El enemigo, me acuerdo como ahora mismo, un día salí con mi pastora, y yo me llevé la llave. Sin querer, me llevé la llave de la casa y esa mujer se emborrachó, se embriagó y me estaba esperando en las coles donde una hermana mía. Y cuando nosotros llegamos, esa mujer se le metió el mismo Satanás, el mismo diablo, porque yo entendía que no fue ella, sino era Satanás. Y empezó ahí, y me hizo, para mí, en ese instante, fue una vergüenza grande que yo pasé, porque ella decía, voceado, al mismo pastor le decía, mira, este no es de Dios nada, este no es cristiano nada. Pero yo no miré eso. Yo miré lo que Dios estaba haciendo conmigo. Claro. Yo nada más miraba a Jesús. Mi mente nada más estaba puesta en Jesús, porque yo sabía que este hombre me iba a sanar. Una de las historias que me conmovieron también, que pasaron en mi proceso, en mi propósito que Dios tenía conmigo, fue la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo su dinero, esta mujer había gastado toda su riqueza, pero esta mujer tenía en su corazón y en su mente y tenía fe que solo con tocar el maestro iba a ser sana. Y así mismo era que yo estaba. Yo sabía que el único que podía sanarme se llamaba Jesús. Yo sabía que el único que podía limpiarme se llamaba Jesús. Y esta experiencia que yo he vivido en mi vida es una experiencia muy importante en mi vida, porque hoy he sido salvo. He sido salvo, yo me considero salvo por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero también nada más no soy yo salvo, sino mi familia, sino mi casa. Y hoy mi familia, mi esposa se metió con Cristo. Aleluya. Hoy le adora en espíritu y en verdad. Hoy es una guerrera del Señor, pero también después que ella vino a los pies de Cristo, que nosotros estábamos peleando la batalla, el enemigo también de ahí agarró la hija. Ella es una hijastra mía. Agarró la hija. Esta muchacha también, el enemigo la puso que cayera en depresión. Sí. Ella tenía una relación y esa relación se rompió. El enemigo se metió y esta muchacha, en vez de ir a los pies de Cristo, lo que hizo que se metió en la bebida.
Esta muchacha, después que mi esposa y yo ya estamos en los caminos, que estamos orando, que el Señor rompió la cadena, ya se metió, el enemigo se metió por la hija. La hija, eso era un problema, no nos podía concentrar. Era cada vez que salíamos de la iglesia, mi esposa y yo, mi esposa era un problema con ella, porque esta muchacha también tenía lo mismo. Esta muchacha estaba en depresión, pero esta muchacha, ella no dormía. Pero el testimonio mío era más poderoso porque ella se metió en la bebida. Pero el proceso mío era diferente, porque el proceso mío era por dentro. El diablo, que el Señor lo reprenda, no quería que yo hablara con mi esposa. No quería que yo me desahogara con nadie, porque quería matarme. Quería era acabar con mi vida literalmente y que yo me perdiera. Pero yo sabía que Dios me podía sanar. Dios sabía que Dios me ponía a libertar. Yo sabía que Dios estaba ahí. Yo sabía que Dios, porque Dios había hecho cosas que poderosas, que lo mío era una caballá alante de eso. Tremendo. Y ahí yo le dije, me acuerdo como ahora mismo, porque desde que yo vine a los pies de Cristo, yo he puesto mi mirada en Jesús. Amén. Yo he puesto mi corazón en el grande. Y no te digo que han venido muchas pruebas, de ahí para adelante han venido muchas pruebas, pero la cosa es diferente. La cosa es diferente porque ahora cuando yo vengo que alguien me hace algo, que algo esto, que el enemigo esto, en vez de yo antes de ir al mundo, en vez de yo antes de ir a beber, a meterme en alcohol, ahora me meto en la presencia de Dios. Amén. Y logro, gracias a Dios, los problemas, las pruebas se rompen. Porque también un cristiano que no tiene prueba, para mí no es cristiano. Para mí no es cristiano, porque Dios permite la prueba para subirte de nivel. Aleluya. Y yo he tenido muchas pruebas y Dios me ha ido subiendo de nivel. Me ha ido subiendo de nivel. Desde ese entonces, un día salimos del culto, mi esposa y yo le dije a mi esposa, no le digan nada a Racheli, porque ya mi esposa también estaba sufriendo hasta hasta del corazón, le daba un dolor, y era los sufrimientos que ella hablaba con su hija. Wow. Y yo me acuerdo como ahora mismo, yo le dije, amor, si Jesús me libertó, si Jesús te libertó, ya no le diga nada a ella, porque tus palabras no van a hacer nada. El único que la puede sanar se llama Jesús. Amén. Y desde ese entonces nosotros nos fajamos a orar por ella, por ella. Y esta muchacha ya está en los caminos de Dios. Wow, una victoria. Esta muchacha está firme en los caminos de Dios. Y no solo eso, lo que Dios, como ella estaba en el mundo, que estaba rápida en el mundo, así mismo la ha cogido Dios. Esta muchacha lo que tiene son como 5 o 6 meses, me parece, en el evangelio. Y esta muchacha, usted la ve y eso es un boom. La gloria de Dios. Aleluya. Y Dios, mi familia la lleva rápido. Dios lleva a mi familia rápido porque nosotros lo buscamos en secreto. Porque hay personas que quieren que Dios se mueva, que Dios lo sane, que Dios lo liberte. Dios tiene el poder para hacer eso y más. Sí. Pero Dios, la persona tiene que entender que para que se rompan las cadenas, tú tienes que buscar a Cristo. Sí. Tú tienes que buscar a Jesús. Tú tienes que buscar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo entendí eso en mi vida. Yo entendí eso en mi casa. Yo le dije, Dios mío, como Zaqueo quería que tú fueras a su casa, tú lo invitaste a su casa, así yo quiero que tú vengas a la mía. Y hoy Dios me tiene orando. Pero no solo eso, con el muchacho que peleé, la gloria de Dios, con el muchacho que quería mi mal, hoy me tiene Dios orando por él. Aleluya. Ay, Padre. Hoy me tiene Dios orando por él. Lo pongo en mis oraciones porque eso es. Porque la palabra de Dios dice, uno de los mandamientos de Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Sí. Y si tú te amas, tú tienes que amar al prójimo a sí mismo. Y yo no entendí, Dios no me puso en mi corazón que yo tenía que odiar a esa persona. Wow. Sino, yo a veces cuando me hinco le doy gracias a Dios por eso. Sí. Porque por esa forma yo conocí de Cristo. Wow, siento a Dios. Yo conocí de Cristo por esa forma. Mi vida se iba a derrumbar, pero Jesús llegó a tiempo. Sí. Jesús llegó a tiempo a mi casa y Jesús me libertó. Desde que Jesús entró a mi casa se llevó la depresión. Sí. Desde que Jesús entró a mi casa se llevó la tristeza y vino la paz. Aleluya. Y hoy no me arrepiento. No me arrepiento
tengo miedo ahora de que Cristo se vaya de mi casa. Poderoso. Cuando hago cualquier cosa que sé que el Espíritu Santo me reprende. Bueno, en estos días, hace como 2, 3 días, hice una cosa que el Espíritu Santo me reprendió de una vez. Y mientras estoy donde estaba, eso fue que yo me topé, yo salí de la iglesia, salgo de la iglesia y me junté. Yo tengo un vecino que es sobrino de mi esposa, estaban 2 sobrinos de mi esposa, estaba otro señor que vive a la vera. Yo salgo de la iglesia, varón, y cuando salgo de la iglesia me metí al grupo. Me metí al grupo y yo quería leerle un texto bíblico. Yo quería leerle un texto bíblico, no le voy a negar. Y cuando miro el teléfono estaba como descargado, se iba a apagar y me quedé ahí. Me quedé conversando con él y el Espíritu Santo me reprendió. Me dio a entender que yo no puedo durar con una gente si no hablando de la palabra de Dios y menos con gente que no conocen de Dios. Sí. Yo no puedo durar 1 hora. Vamos a poner 1 hora. Varón, y mientras yo estaba ahí, yo no estaba bien. Pero cuando yo llego a mi casa, porque yo tengo a Jesús en mi casa. Eso era como que Dios me estaba esperando ahí, sí, para darme mi merecido. Y el Espíritu Santo me reprendía, usó mi esposa, me dijo que estaba mal, que no podía hacer eso, que si yo tenía que estar ahí dando era una palabra. Yo sabía que yo estaba mal, porque hay personas que dicen quizás que el Espíritu Santo no los reprende, sí, y el Espíritu Santo te reprende, sí, porque el Espíritu Santo, cuando tú haces cualquier cosa que no le agrada, él se va, sí, él se entetece. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. Cuando yo llego a mi casa, yo me hinco, porque si algo yo reconozco en mi vida es cuando yo hago algo mal delante de Dios. Aleluya. Si hay algo que yo reconozco en mi vida era que cuando David pecaba delante de Dios, David se iba y se humillaba delante de Dios y Dios lo perdonaba. Porque esto era lo que pasaba con Saúl. Saúl, Dios se le apartó, pero era que Saúl hacía cosas que no le agradaban a Dios y no se arrepentía. Pero David era diferente. David pecó porque nosotros somos humanos. Nosotros podemos pecar, podemos fallar, pero con Jesús por delante no vamos a fallar. Y ese día yo llego a mi casa, me hinco, le pido a Dios que me perdone, que no volvía a pasar. Le pido a Dios que me perdone, que me perdone, que me perdone. Y no sentía que Dios estaba como estaba antes conmigo. Tú eres grande, Dios. Ayer le digo, Dios, me hinqué a orar. Vinieron las dudas a mi mente. Dios no está contigo. Mira, ya no te escucha. Yo dije, si tú no me escuchas, Dios, si tú no me quieres escuchar, yo voy a hacer lo imposible para que tú me escuches. Porque yo reconozco que yo lo hice mal. Algo que me dolió también fue que al otro día de yo estar con la persona, al otro día el diablo usó el sobrino de la esposa mía y dijo, mira de que cristiano, y vino a dar una palabra y no dio nada, lo que se fajó a hablar de otras cosas. Dios mío. Lo único que yo le dije a Dios fue, cuando mi esposa me dijo esto, yo lo único que le dije a Dios, pueden hablar de mí, decir lo que sea, pero eso no me va a detener. Eso a mí no me va a detener. Que fulano hable mal de mí no me va a detener. Que fulano diga que yo no soy cristiano no me va a detener. Yo nada más tengo que mirar a Jesús. Yo nada más tengo que mirar al blanco, porque Él es el que me da la fortaleza. Y si yo tengo que hacer cualquier cosa para que Él vuelva y el Espíritu Santo a mí y esté conmigo como antes, como siempre, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo ayer jueves, me acuerdo que me hinqué en la noche, me levanté a las 3 de la mañana, me hinqué, digo, Dios, ¿qué es que tú ya no me estás hablando?
¿Será que tú te me apartaste de mi lado? Tú sabes que yo tengo miedo. Si tú te me vas de mi casa, si tú te me vas de mi lado, yo tengo miedo. Perdóname, Señor, no vuelve a pasar. Me le arrodillé a Dios con el corazón en la mano y le dije, Dios, mañana en el culto, si tú estás conmigo, si verdaderamente tú me has perdonado y estás conmigo, dame una palabra en el culto. Ahí terminé de orar. Cuando yo llego al culto, Dios es tan grande, varón, y tan real, que ese mismo día yo me soñé, tuve una visión, que el que iba a predicar, el que iba a predicar ayer, yo le dije, Dios, dame una palabra con Máximo. Y Dios es tan grande y tan real. Yo no sabía que iba a predicar. Yo no sabía que él iba a predicar. Cuando llego al culto, fue una cosa que me conmovió mucho. Fue una cosa que Dios verdaderamente escucha. Dios verdaderamente escucha. Cuando yo llego al culto, muy contento, muy gozoso. Cuando veo predicando fue al varón de Dios, a Máximo. Y cuando él no estaba predicando, él no predicó, él estaba dirigiendo el culto. Aleluya. Cuando yo me hinco le digo, Dios mío, Padre, háblame. Yo necesito que tú me hables. No acabando de decir esa palabra, y una vez me llamó por mi nombre. Me llamó por mi nombre, usó a Máximo y me dijo, Jan, acuérdate que tú vas a ser como un Josué. Dios mío. Y Dios está contigo y no te vas a dejar. Wow. Eso fue una cosa que el Espíritu Santo me agarró, varón. Y hoy no me arrepiento de darle la gracia a Dios. No me arrepiento de servirle. No me arrepiento. No me arrepiento de darle gloria y honra a Dios. Y hoy mi familia, hoy me tiene Dios también. Cuando mi familia tiene cualquier problema, me llaman a mí. Aleluya. Cuando antes no me tenían presente, cuando antes no me tenían quizás en su mente que yo le podía dar un consejo, porque yo no era nadie para dar un consejo. Hoy Dios me tiene que yo le puedo dar un consejo. Hoy mi familia está pasando por cualquier situación, por cualquier dificultad y yo oro a Dios. Sí. Y Dios la pone que me llamen y en el nombre de Jesús la cadena se rompe. Dios y eso mío. es una de las historias que Dios ha tenido en mi vida. Uno de los testimonios que Dios me ha tenido en mi vida. Y hoy no me arrepiento de servirle a Dios. No me arrepiento. Y quiero que mi familia, que cualquier persona que esté viendo este video, decirle en el nombre de Jesús, cualquiera persona que esté pasando por este mismo proceso Sí. que yo pasé, la única solución tuya se llama Cristo. Sí. La única solución tuya de tu correr a los pies de Cristo se llama Jehová. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Hoy me siento muy orgulloso, muy contento de servirle a mi Dios. Y no me arrepiento de eso. No me arrepiento de nada. No hay cosa que me llenara en el mundo, ni me llenaba mi casa, ni me llenaba mi familia, ni me llenaba un vehículo que tenía. El único que llenaba lo que yo tenía en mi corazón se llamaba Cristo. Okay. Y eso es bueno. Las bendiciones que Dios te da es buena. Pero cuando tú metes a Cristo en tu casa, el diablo tiene que huir. Ay, Dios mío, Padre, esa es la realidad. Cuando Jesús se hace dueño de tu casa, que es el centro de tu casa, que es el primer lugar en tu casa, ya lo demás queda, ¿verdad? Por así decirlo, aislado, por así decirlo, porque cuando nosotros hacemos dueño a Cristo de nuestra vida, ya nuestra vida le pertenece al Señor. Y ya no nos gobernamos a sí mismos, ya que Cristo es quien nos gobierna, quien nos dirige. Por eso Pablo se gobernaba a él, pero cuando Cristo lo impactó, ahora Cristo lo gobernaba a él. Amén. Entonces ya no vivía a él, ahora era Cristo que vivía en él, lo dirigía. Y qué bueno, hermano, poder escuchar tu testimonio. Yo sé que este testimonio va a ser de gran bendición para muchas personas y que nos están viendo y nos van a seguir viendo, porque el mundo debe de saber que aún hay personas que Dios quiere transformar y quiere cambiar. Si tú escuchaste este testimonio, compártelo con alguien que está viviendo el mismo proceso, porque la lucha interna es un problema que hoy está afectando muchas vidas. Por eso, amado hermano, lo que tú viviste, hoy en día hay mucha gente que lo están viviendo.
Porque, ok, hay problemas que se ven, que se notan, porque son palpables, o sea, que se pueden mirar, que se pueden observar, pero hay problemas internos que no se ven. Entonces, como no se ven, hay personas que son capaces de ocultar aún lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no dan motivo de eso, pero hay otros que sí dan motivo. Entonces, ¿qué sucede? Siempre es bueno que esas personas que están viviendo esas cosas, que nos están escuchando, dirígese a una persona espiritual, un cristiano, una persona que sea espiritual, una persona que sea cristiano, que sea líder, acérquesele para que oren. Porque esas luchas internas, esos espíritus trabajan para drenar tu vida, para destruir tu vida, para desbaratar tu vida, o para que tú tientes contra tu vida, porque tú tentaste en contra tuya. Sí. Porque el enemigo es así, el enemigo trabaja de esa manera. Entonces hay muchas personas hoy en día que lo vemos alegre, lo vemos sonriendo, pero tienen una vida oculta, una vida en tinieblas, una vida, ¿verdad?, cauterizada, una vida cautiva, que lo que quiere es llevarlo a la destrucción repentina. Entonces, que hoy, hermano, este testimonio quede en tu corazón, quede en tu vida, y recuerda siempre esto, que Jesús siempre cambiará a todo el que viene a Él. Para Jesús nada es difícil. Amén. Nada es imposible para el Señor. Amado hermano, es una bendición que tú hayas, ¿verdad?, compartido tu testimonio con esta multitud. Yo sé que habrán gente que va a ser de mucha bendición lo que tú has hablado. Porque hay personas que dicen, no es necesario. Sí es necesario que se hable para que la gente entienda que Jesús aún sigue transformando personas. Amén, Tú claro, fuiste transformado por el Señor. Claro Tú que fuiste sí. cambiado por el Señor. Claro que sí. Hoy eres un joven buscando a Dios. Sé que muchos jóvenes después de esto van a buscar a Dios. Amén, Así sí. que, hermano, recuerde esto, siendo humilde para ser bendecido. Esto seguirá dando llama. Varón, ¿cómo la gente te puede contactar si quiere llamarte para una oración, cualquier tipo de cosa? ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? La gente se puede comunicar conmigo en mi WhatsApp, 849-220-3962. Esa es otra cosa, varón, también que Dios me está utilizando por ese medio. He visto también el poder de Dios manifestarse en mi vida, Sí. la gloria de Él. Nada más he recibido muchas bendiciones de Dios. Sí. Nada más no lo hizo con mi vida, nada más no lo hizo la bendición en mi familia, en mi casa. También he visto lo poderoso que es el poder de Dios. Me han llamado personas, la gloria de Dios, no mía. No quiero Sí. nada que la gloria de Dios. Sí. Me han llamado personas, Dios ha permitido que me llamen personas que han tenido problemas. Yo he orado por personas y se han rompido la cadena, Sí. la gloria de Dios. He orado por personas que han estado enfermas y Dios ha manifestado su poder en mi vida literalmente. Nice. Tengo poco tiempo predicando la palabra de Dios y he visto el poder de Dios manifestarse en mi vida Dios mío. como si fuera un predicador viejo. Sí. La gloria de Dios. Mi familia, también le doy un pequeño testimonio de que una sobrina mía tenía el hijo, nació un hijo, salió con algo deforme. Esta muchacha estaba brava conmigo sin yo hacerle nada, porque ella un día me llamó y supuestamente ella dice que yo la ignoré, pero Dios sabe que no, que fue que yo no escuché. Y esta muchacha no quería hablar conmigo y ese día nació su hijo, estaba en intensivo el niño de ella y ella me llamó a mí y me dijo, tío, usted puede orar por mi hijo que está enfermo, nació con una cosita mala y está entubado en intensivo. Lo único que yo le dije, ¿tú crees que Dios puede hacer algo? Y ella me dijo que sí. Y desde entonces que oramos por ese muchacho, el niño lo sacan de una vez y está fuerte. Es como yo le digo, Dios tiene poder, Sí. Dios es poderoso. Para que Dios moverse en tu vida, tú tienes que ser como Zaqueo. Sí. Esta historia la tengo en mi mente porque fue una historia que me llamó mucho la atención. Correr a los pies de Jesús. El que quiera una oración, estamos aquí a la orden, estamos a la disposición. Cualquier cosa, estoy a la orden porque para eso fue que Dios nos llamó, para nosotros predicar el evangelio y testificar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Le voy a repetir otra vez el número de mi WhatsApp,
849-220-3962 para cualquier contratación. Estamos a la orden a cualquier hora. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Dios te bendiga mucho. Recuerda, siendo humilde para ser bendecido, y esto seguirá ardiendo en llama. Dios te bendiga.